los difíciles momentos que atraviesa la humanidad, porque no venimos a pasar un grato momento solamente, venimos a servir a Dios, a que Él nos dé la fuerza diaria para enfrentar las vicisitudes de la vida, porque usted cuando comienza la semana enfrenta la vida en la actividad que usted o yo estamos desempeñando, cada uno en la función secular, y enfrentamos la vida, y por tanto enfrentamos problemas, tenemos actividades, llegamos a nuestro hogar y seguimos enfrentando problemas, porque Dios dijo que realmente aflicción tendríamos, que no nos iba a librar de la aflicción, pero estamos justamente siendo formados y preparados para enfrentar lo que se viene. Me encantaría decirles que vienen tiempos mejores, pero quiero decirles que la Biblia nos enseña que se ha de profundizar la situación. No pongamos la esperanza en cerdos mesiánicos políticos. Si bien es cierto, vivimos en un sistema donde tenemos que cumplir con las obligaciones civiles, pero no dependemos de ningún tipo de autoridad o de magia que implemente para que podamos realmente llevar una vida abundante como todos quieren económicamente. La provisión viene de Dios, ¿cuánto lo creen? Amén. Todo lo que el hombre sembrare, todo eso cosechará. Siembra sirviendo a Dios, que cosecharás de la mano de Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? El apóstol Pablo le decía a los romanos lo siguiente, capítulo 12, yo le he leído un solo versículo bíblico. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es una apelación, es una exhortación de Dios a la iglesia de Cristo, en ese momento del apóstol Pablo a los romanos. Romanos, por supuesto, convertidos. Es una exhortación que habla de cambio de actitud, cambio de mentalidad, cambio de un cosmovisión, o sea, una visión del mundo que tenemos generalmente. Nosotros vemos la situación general, pero ahora bien, tenemos que verlo a través de los ojos de Dios. Tenemos que verlo a través de lo que la Escritura nos enseña. Por eso el apóstol Pablo comienza esta carta a los romanos diciéndole: apelo a su inteligencia, apelo a su sentido común, de que realmente se renueven, que cambien el chip, que cambien la mentalidad, que cambien la actitud, que puedan ser transformados por vuestro entendimiento. ¿Qué nos está diciendo? Que esa carta era 2000 años atrás, pero sigue vigente hoy, aquí, en la actualidad. Vemos una situación real, vemos un mundo convulsionado, vemos las noticias que están frente de nosotros, vemos las guerras, vemos la inmoralidad sin límite, vemos una economía en crisis, vemos los desastres naturales, estamos con una cosmovisión, pero el Señor dice: véanlo a través de nuestros ojos. Ahora bien, para eso tiene que ocurrir algo, para eso tiene que haber una transformación. Y usted sabe que cuando el apóstol Pablo y todos los siervos de Dios escriben la Biblia, se escribe en griego. ¿Cuántos lo saben? Creo que todos lo saben. Y la palabra transformación o transformaos es metamorfosis. Creo que muchos habrán escuchado esa palabra. Es muy común, en las escuelas se enseña todo esto. Es un cambio sustancial, progresivo, seguro, de cambio de mentalidad y de naturaleza en el hombre. En la vida animal vemos como el gusano paulatinamente se va transformando ¿en qué? En mariposa. O sea, no nos dice que nos volvamos mariposas, nos está diciendo que nos debemos transformar a ver la realidad a través de los ojos de Dios. Y usted dirá: ¿cuán difícil? No es difícil, porque lo vemos a través de la Escritura. Vemos guerra, pero decimos: en nuestro Señor hay paz. ¿Cuánto dicen amén? Vemos crisis económica, pero vemos a través de los ojos de Dios que Dios suplirá todas las cosas conforme a ¿qué? A sus riquezas en gloria. Porque siempre tenemos promesas. Hay una alabanza que recién decía que las promesas de Dios siempre las cumple, en tanto y en cuanto nosotros realmente le creemos.
El justo que dice, por su fe vivirá. Por su fe vivirá. En un mundo plagado de crisis, de adversidad, de circunstancias extremas, realmente nosotros avanzamos. Avanzamos y Dios es el que abre el camino. Entonces el apóstol Pablo comienza a hablar y apela a los romanos y nos apela a cada uno de nosotros a una exhortación que como iglesia, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, nosotros ya tenemos años, hemos cometido errores, hemos tomado decisiones muy equivocadas, pero hoy la iglesia tiene muchas herramientas para prepararse. Hoy la iglesia tiene la posibilidad de formarse individualmente, colectivamente, para hacer frente a estos tiempos que estamos viviendo. Para que usted sepa que nada, absolutamente nada, lo podrá desviar de la visión, del llamado, del compromiso y la responsabilidad que cada uno tenemos para hacer frente a la hostilidad que desde el mismo infierno se levanta contra su vida. Yo no sé cuántos podrán decir amén. ¿Cuántos sufren tormenta en sus hogares? Mire, alguien dijo así, yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. Lo habré escuchado 1000 veces. Y yo le digo, acá está el primero. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta por hombres. Cuando digo hombres, está compuesta por género humano. Hombres y mujeres. Falibles. ¿Saben por qué? Porque somos personas. Con errores, con debilidades, siendo tentados en innumerable cantidad de cosas. Pero ¿sabe qué? Ahí está justamente la iglesia. Para tratar de transformar, hacer ese cambio transformador de visión, de conducta, de formas y de todas las cosas, en todas las áreas de nuestras vidas. Ahora bien, cuando el apóstol Pablo le habla eso a los romanos, tenemos que remontarnos atrás cuando comienza a establecerse la iglesia. Capítulo 1, 8 de Hechos de los Apóstoles. Antes que descendiera el Espíritu Santo, ya el Señor estaba exhortando a sus discípulos lo mismo que el apóstol Pablo exhortaba a los romanos. Escuche bien esto. Debes cumplir Hechos 1:8 para que no te suceda lo de Hechos 8:1. ¿Cuántos escucharon eso alguna vez? Cumple Hechos 1:8 para que no te suceda lo de Hechos 8:1. Es Capicúa. Hechos 1:8 tiene una instrucción, una exhortación, un mandamiento de parte de Dios a sus discípulos que después lo vamos a ver cómo no cumplieron y tienen consecuencias. Dios nos llama a escuchar y obedecer, siendo transformados para cumplir, siendo transformados para cumplir. Todos somos transformados, pero cuando somos transformados debemos cumplir. Niños en el colegio, adultos en el rol de papá, de mamá, de esposo, de esposa, de familia. Adultos, jóvenes y niños en el rol de ciudadanos en la comunidad toda, en la sociedad toda, porque todos tenemos una función como iglesia. No estamos acá simplemente para cantar, para adorar, para servir, para aprender, pero también no se olvide que la Biblia nos enseña que somos ¿qué? Sal, que somos luz. Y la sal y la luz no solo es en este ámbito que estamos acá. La sal y la luz es afuera. La sal tiene la facultad de preservar, preserva, y nosotros preservamos lo que Dios nos ha dado. ¿Preservamos qué? La sana doctrina, preservamos la palabra, pero sobre todas las cosas preservamos el testimonio. Ese testimonio que cuántas veces lo hemos dilapidado. ¿Cuántos han cometido errores? ¿Cuántos han tomado malas decisiones? Debemos ser honestos, no solo con nosotros mismos. Debemos ser honestos ante todos y sobre todo ante Dios, porque en lo grande podemos ocultar. Estamos en ese proceso de cambio y de transformación. Por eso cuando Pablo le dice transformado, que pueda surgir en sus corazones una metamorfosis, un cambio gradual, progresivo, pero seguro, no está diciendo que es de la noche a la mañana. Está diciendo que va a ser, pero te vas a caer y te vas a levantar. Que te vas a equivocar y que lo vas a corregir.
porque ese es el cambio, el proceso, el trato de Dios con cada uno de nosotros. Por eso les digo a ustedes, jóvenes, hoy están acá, quizás están un poco distraídos porque es normal, los jóvenes y los adolescentes se distraen, pero la semilla que se siembra, semilla que cae en buena tierra, va a producir el fruto. Recién escuchaba a Carlos, el fruto. Primero está la raíz, después viene el tronco, después vienen las ramas, después vienen las hojas. Cuando estudiamos botánica, va a haber todo ese proceso. También la naturaleza tiene su proceso. Nosotros tenemos ese proceso. Y después viene el fruto. Pero ha sido el fruto de manos laboriosas. En un momento dado, araron la tierra, la prepararon, la regaron, la abonaron. Hubo una raíz, hubo un tronco, hubo un árbol, hubo una rama, hubo una hoja y hubo un fruto. Pero lleva tiempo. Papá, mamá, no se preocupen más de lo que debe preocuparse si su hijo todavía está en esa rama tierna, si todavía está en esa hoja verde o en esa hoja marchita que parece caerse. Lo que sembró con buena semilla, con buen abono, que es la palabra de Dios, ese hijo, esa hija, ese niño, esa niña va a dar fruto. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces le está diciendo que el Señor le decía a los discípulos, pero los discípulos todavía no habían cambiado la mentalidad en el capítulo 1, verso 8. Todavía tenían el chip de la vieja naturaleza. No había descendido el Espíritu Santo. Ellos veían a Jesús como un restaurador o un libertador político para que los sacara, los librara de la esclavitud del Imperio Romano. Y le preguntan, ¿cuándo, Señor, restaurarás a Israel? Y el Señor le pregunta, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que está solo en la potestad de mi Padre? ¿Qué les dijo? Vamos a hablar criollamente. Le dijo, no le importa a ustedes saber los tiempos. Y ahí emplea dos palabras que nos abre la mente y que nos dan luz a la escritura en el griego original. Cuando dice tiempos, la palabra es cronos, que viene de cronología, de un tiempo, de un espacio de tiempo indeterminado. O sea, no le importa el tiempo prolongado o corto en que ha de suceder esto. Y cuando escribe sazones, la palabra es kairos, que significa característica. Entonces le dice, no le importa a ustedes los tiempos ni la característica de los tiempos que va a pasar esto que está solo en la potestad de mi Padre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces les dice, esta no es la visión que ustedes deben tener. Yo les voy a dejar una nueva visión. Ustedes se van a transformar, pero es necesario que se queden hasta que descienda el Espíritu Santo de Dios. Pregunta, ¿cuántos están llenos del Espíritu Santo? Si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener una concepción diferente de la vida que tenemos. Si tenemos el Espíritu Santo, vamos a ver la realidad, pero vamos a percibirlo desde el mundo espiritual. El hombre natural, dice Pablo, no discierne los espíritus de Dios, mas el espiritual discierne y analiza todas las cosas. Cuando dice sola potestad, la potestad es sinónimo de autoridad. Y quiero que sepa y se lo grabe muy bien, para que vean lo importante que somos como iglesia, para que sepan lo importante que sos jovencitos. Son muy importantes. Tienen que dar el salto de calidad. Tienen que salir del pozo de la mediocridad. Tienen que ver a través de los ojos de Dios. Tienen que verse con la identidad que tenemos como hijos de Dios. La palabra potestad o autoridad es del griego exousia. Y exousia, usted dirá, a mí que me se importa, como dice un dicho popular. Significa, escuche bien, derecho legal. ¿Cuándo? Donde hoy la ausencia habita en el derecho, donde el cohecho es más que el derecho, donde la justicia simplemente ha quedado en una palabra, y ustedes lo ven a diario, no digo de la política argentina, vemos a nivel global, la justicia no es justicia, simplemente es un estado paralelo que hace, digita y hace lo que quiere. Pero cuando
juez justo sobre la tierra. La potestad que Dios tiene, la autoridad es legal. Dios no es trucho. ¿Cuántos dicen amén? Dios es legal. Y dice que le dio a la iglesia exousia. Le dio autoridad a la iglesia. Escuche bien, autoridad es legal. La autoridad que nosotros tenemos no lo puede revocar, no lo puede quitar, no lo puede sacar ni el mismo infierno. Escuche bien, porque las puertas del Hades, el Seol, el infierno no prevalecerá sobre la iglesia. Ahora le hago una pregunta: ¿cuántos son iglesias acá en este lugar? ¿Cuántos son iglesias? Aleluya. Entonces, nunca usted debe bajar los brazos. Las circunstancias son difíciles, las crisis son muchas, la adversidad cada vez se va a hacer más fuerte, pero usted tiene autoridad. Y no es cuestión de reclamarle a Dios, es cuestión de creerle a Dios. Porque muchos dicen: te reclamo a Dios tu promesa. No, Señor, creo en tus promesas, porque el justo por su fe vivirá. No se le reclama, se le cree. Dios no te responde porque eres bueno o porque eres mejor, te responde porque crees, aún en el marco y el contexto de debilidades, falencias que tenemos, porque Dios sabe que estamos en la metamorfosis, lo que le decía Pablo a los romanos. Entonces Jesús le dice y le responde: yo tengo autoridad, pero ahora en esa transformación que ustedes van a tener, quédense acá. Porque después que descienda el Espíritu Santo, recibiréis poder. Después recibiréis poder. Ahora bien, vamos a desmenuzarlo. La palabra poder, muchos la asocian con autoridad. Que tenés autoridad y que tenés poder. Son primos hermanos. Autoridad, como decía, es derecho legal. Ahora bien, ¿cómo usted diferencia a un policía, a una autoridad de un civil? Un policía, obviamente, ¿cómo viene? Uniformado. Entonces, ¿qué decimos? Es una autoridad puesta por el Estado a través de los organismos competentes, donde el uniforme dice es una autoridad. Pero ¿qué pasa si esa autoridad se enfrenta con un delincuente y que lo viene a tomar por sorpresa y quiere frenarlo, quiere acudir en defensa? ¿Qué es lo que utiliza? La 9. Ahora, ¿qué pasa si no tiene la 9? No le sirve de nada, tiene autoridad. Pero cuando Dios da autoridad, le da el poder. La palabra poder es dunamis, que significa y tiene dos acepciones. Por un lado es dínamo. Dínamo, ¿qué es lo que genera? Electricidad. La electricidad, ¿qué es lo que da? Luz. ¿Cuántos son luz acá en este lugar? Fíjese. Entonces nos da el poder, porque también esa palabra significa dinamita. Somos explosivos en las manos de Dios para desarticular y destruir todo ataque del enemigo contra su vida. Entonces Dios nos da autoridad, pero nos da el poder. El poder en un policía o en cualquier fuerza de seguridad, la autoridad es uniforme, pero el poder es la fuerza que debe llevar, el arma reglamentaria. Y la iglesia tiene autoridad dada por Dios, pero dicen, tienen autoridad, pero les falta recibir el poder, que es el Espíritu Santo de Dios. Y entonces ahí, por eso no salga si no está convencido de que lleva la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto dan gloria al que vive? No se atreva, no se atreva. Aleluya. Dice, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. Vamos a desmenuzar un poquito esto. Cuando él le dice, me seréis testigos, no significa el testimonio que nosotros solemos dar acá. ¿Querés ser testigo de mi casamiento? ¿Querés ser testigo de X cosas? Cuando se era testigo, los primeros testigos significa la palabra en el griego que es mártur. Y ahí se deriva la palabra mártir. Los que testificaban de Cristo sabían que sus vidas estaban en peligro. Porque hablar de Cristo
Los cristianos, se los llamó cristianos por primera vez. En la primera etapa de la iglesia primitiva, la palabra cristiano significa pequeños cristos, porque emulaban, tenían la presencia, la llenura del Espíritu Santo. Decían, estos son cristianos, estos son pequeños cristos, porque la palabra Cristo es en griego, que es el elegido, el ungido de Dios, y en hebreo es el Mesías, Cristo ungido. Estos son ungidos, estos son pequeños ungidos, y la iglesia está ungida, la iglesia tiene autoridad, la iglesia ejerce el poder, la iglesia está llena del Espíritu Santo. Hoy ser cristiano es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces el testigo, el que daba testimonio de Cristo, generalmente todos terminaban sacrificados, eran o quemados. Nerón, escucharon hablar obviamente de Nerón, cuando no estuvo inspirado, incendió Roma. No se sentía inspirado para escribir, incendió Roma. Así es, la historia terrible, diabólica. Y en un momento dado la ciudad de Roma estaba toda oscura. Entonces embartuñó postes con brea y los puso a los cristianos, los puso con brea, incendió todo Roma con los cristianos ardiendo en fuego. Otros los tiraban al Coliseo y eran devorados por los leones. Así que, y ellos, ¿saben cómo morían? Cantando himnos, y eso volvía loco al emperador romano. Se estaban quemando vivos, eran comidos por los leones y ellos cantaban alabanza a Dios. Amén. Eso eran testigos. Quiera Dios que nos dé la convicción, la fuerza, la sabiduría, la entereza y sobre todo la autoridad y el poder que emana del Espíritu Santo para cuando enfrentemos cualquier crisis que sea fuerte y pesada, podamos cantar, adorar a Dios y decir, Señor, como dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla y sobre todas las cosas he guardado la fe, y por lo demás me espera la corona de vida que le dará el Señor juez justo a él y a todos los que hagan la regla de su vida. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, les dice, quédense acá, cuando venga la presencia del Espíritu Santo seréis testigos, pero les da un orden cronológico. Le dice Jerusalén, porque ellos estaban en Jerusalén, era el mensaje local. ¿Qué es el mensaje local para cada uno de nosotros? Miren, tengo cantidad de conocidos que nadie sabe que son cristianos pero son esos cristianos ocultos, que llevan la Biblia y la meten dentro de una bolsita para que no sepan que van a la iglesia. No sé si usted ha visto personas así. Hay muchos. Si hay alguno así, no se sienta mal, pero es parte del proceso de metamorfosis, del cambio y de la transformación. O sea, vergüenza de llevar la Biblia. Están trabajando en un lugar y no dicen que son cristianos. Y yo les digo, ¿por qué no decir? No, porque es un ambiente difícil, raro, van a hablar de mí. Entonces digo, ¿qué sería de vos si estuvieras en la iglesia primitiva? Y el mensaje local es justamente que cuando llegas a tu casa, tuviste un encuentro con Dios, y no estoy hablando de retiros espirituales, que tuviste una relación íntima, digas, papá, mamá, o hijo, o hija, hoy he conocido al Señor de gloria. Y el mensaje local es que la familia sepa que eres cristiano, que hay un cambio de actitud, que si antes bebías mucho, ya no bebas. Cuando dicen amén, que no bebas tanto, punto, no bebas, lo correcto, lo justo y lo necesario. Yo siempre he enseñado y no me avergüenzo. Es un tema que no quiero tocar porque hay dogmas o doctrinas ministeriales. El tomar una copa de vino en una cena cada tanto, ahí. Después otro que dice no, y es respetable lo que diga su pastor. La Biblia habla de no emborracharse. El fumar es diferente, porque el fumar contiene nicotina y la nicotina es veneno. O sea, el cambio de testimonio a la familia, es decir, he tenido un encuentro con Dios, ya no fumo, ya no me drogo, ya no bebo, ya no fornico, ya no voy a los bailes. ¿Cuánto dicen amén? Las historias que uno tiene en estos años, ¿no? Salíamos de un culto domingo gozoso, glorioso, y llevaba yo hermanos en el auto, pasando por González hasta la estación de Bursaco, y el taponazo a las fiestas de carnaval, ¿no?
Y hermanos que no habían ido al culto ya estaban. Entonces, y pasan esas cosas. ¿Qué no vamos a jugar? No. Transformación. ¿Cuánto dice? A ver, metamorfosis. O sea, es el cambio gradual y progresivo. Lo que tenemos que hacer es orar, porque la obra del Espíritu Santo es el que da convicción de justicia, juicio y pecado. Por supuesto, el consejo, la exhortación con amor como corresponde. Ahora bien, ese es el mensaje a Jerusalén, el mensaje local. El mensaje judío es el mensaje nacional. Nunca golpeen las puertas, Dios es el que abre la puerta. Dios paulatinamente, a medida que vamos sirviendo, a medida que vamos testificando, a medida que ya hemos en el entorno familiar, en el entorno de familia, Dios te va abriendo puertas y te van saliendo las puertas para salir a testificar. No hace falta que seas un predicador. Simplemente con ser un miembro de la Iglesia de Cristo, Dios te va llevando quizás, me voy de vacaciones a una provincia y cuando quisiste acordar te puso una persona y comenzás a hablarle del amor de Dios. Todos comenzamos ministerialmente, desde colaborador en mi caso, obrero, evangelista, anciano y pastor. Cuando ya era anciano de la iglesia, Dios me abrió puertas, viajé por el país, tuve la posibilidad de predicar en lugares muy importantes, en lugares pero de villas miserias espantosas, donde vos entrabas, como decía, entrás pero no sabés si salís. Bueno, no entrabas con la convicción de que Dios te envió a Judea. ¿Cuántos dicen amén? Te envió a lugares imposibles. Hay una ciudad que el pastor quizá conoce, Mendoza. Ellos tienen en San Juan, creo que también lo conocen, pero en Mendoza hay una ciudad que es Maipú, Mendoza. No sé si hay alguien de Mendoza, de la zona de Cuyo. Es una zona de casitas muy bajas, era una villa, como se le dice acá. Muchos chilenos, porque San Juan, Mendoza está al lado de la cordillera y hay muchos chilenos. Yo tengo primos chilenos, no sé si tengo un acento parecido, porque yo soy de San Juan. O sea, tenemos un acento parecido y algunos términos también parecidos. Pero en Chile, en Mendoza hay muchos chilenos también. Y era un lugar muy peligroso. Y el pastor dice, caminar por el medio de la calle conmigo tomado del brazo. Digo, pastor, van a pensar cualquier cosa. Dice, vos pasás conmigo por el medio de la calle. Y estaban todos en la esquina, tomando las tetabrí, todo. Pastor, ¿vieron cómo hablan? Pastor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Te espero en la iglesia. Allá vamos, pastor. O sea, era un pastor con testimonio, lo conocían en ese lugar. Y entramos y predicamos en ese lugar. Lugar peligrosísimo. Pero cuando uno se siente en libertad, con la soltura, con la presencia, con la convicción, con la autoridad y con el poder, Dios te va a abrir puerta. Pasá tranquilo, pasá tranquilo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Aleluya. Después lo llevaron a otro lugar, que era el extremo, la antípoda, Godoy Cruz, Mendoza también. Lugar de profesionales, gente muy importante, acaudalada económicamente. O sea, Dios te va llevando a lugares y muchas veces uno dice, ¿qué puedo hacer acá? No es lo que vos hagas, es lo que Dios hace a través de tu vida. Dios es el que abre las puertas. Por eso nunca te ningunees a vos mismo, nunca tengas una estima baja. No te olvides de la palabra metamorfosis, transformación. Pedro era un hombre del vulgo. ¿Qué significa? Era un muchacho del barrio, era el muchacho del Rioba, era el que pescaba en la boca, era el que tiraba las redes, era el que hablaba en el lunfardo, era el que hablaba en jeringoso, era el que utilizaba términos que nada apropiados de la Real Academia Española. Pero después que vino el Espíritu Santo, dice, vosotros hermanos judíos, ustedes son los que le han dado muerte al Señor. ¡Wow! Fíjense qué palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese es el cambio que produce el Espíritu Santo. El mensaje a Samaria. El mensaje a Samaria es el mensaje transcultural. ¿Qué es el mensaje transcultural? El mensaje, por eso hay un choque cultural. Cuando usted estudia misiones y tiene o tuvo la posibilidad, habla de los choques culturales. El choque cultural es vos te vas a otro país y son diferentes las formas, las conductas, los términos, la actividad diaria, son muchas, los alimentos, un montón de cosas. Entonces Dios dice que realmente el mensaje tiene que llegar a todas las naciones del mundo. No importa la cultura, no importa la raza y no importa la piel. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Alguien dice por ahí que la iglesia es el Israel de hoy. Yo quiero aclarar este punto. Dios
tiene a Israel como pueblo. ¿Cuánto dicen amén? Dios llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob, que Jacob pasó a ser Israel, príncipe de Dios, los 12 apóstoles, y de ahí está el Estado Nacional de Israel. Después estableció la iglesia, y después en Efesios dice que de los dos pueblos, o sea, de Israel y de la iglesia, hizo un solo pueblo. O sea, entre gentiles y judíos convertidos hizo un pueblo. La iglesia es el pueblo de Dios, pero Israel es el pueblo de Dios. No existe la iglesia que es el Israel espiritual. Es una falsa interpretación. Israel es Israel, la iglesia es iglesia, pero los dos son pueblos de Dios. Uno como nación, que Dios seguirá tratando cuando la iglesia sea raptada. Cuando dicen amén, pronto volveremos a la presencia de Dios, el Señor nos recibirá en las nubes, y esto está pronto a suceder, iglesia. Infórmese, vea las noticias, confírmelo por la Escritura. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que hayamos quedado con vida, nos reuniremos juntamente con Él en los aires. Aleluya. Y eso pronto sucederá. Y eso pronto sucederá. Aleluya. Ahora bien, nosotros los argentinos tenemos una particularidad. Dice que si el argentino se suicida, se cuelga de su propio ego. ¿Cuánto dicen? O sea, somos muy ególatras. Tenemos la característica de que somos los mejores, los más grandes. Por eso de afuera siempre tienen cierta reserva por nuestro comportamiento. ¿Cómo le decimos al boliviano nosotros? ¿Sí, algún boliviano? Bonita. ¿Se dieron cuenta? Sin darnos cuenta, bonita. Es un poco peyorativo, aunque lo digamos con cariño, pero bonita. Al chileno, chilote. Al uruguayo, yoruba. Al paraguayo, paragua. Al brasileño, brazuca. Al mendocino, menduco. ¿En serio? Y cosas así, siempre. Entonces dice Dios, ojo, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y a mí me tocó la posibilidad de viajar. Entonces, cuando estaba predicando en Colombia, creo que en su mayoría, quizás algunos no saben, los términos son increíblemente tan diferentes. Los términos, hay palabras que acá son una palabrota tremenda, que es agarrar, sepan diferenciar. Nosotros decimos agarrar, ellos dicen otra palabra, que para nosotros es prácticamente una violación. Y cuando llego, y el pastor antes de predicar me dice, con su acento, tienen una profundidad en su habla, sobre todo el bogotano, son los que mejores castellanos hablan. Me llevo a la oficina, Ministerio Nardo Puro, y me dice, pastor, antes de comenzar la reunión, lo invito con un tinto. Dije, el Señor, ¿dónde me metí? Y digo yo, ¿qué hago? ¿Subo, predico medio torcido? ¿Qué pasa? El tinto para ella es el café cargado. Es un café cargado. El tinto es un café cargado. Cuando mi hijo, que vivía allá, me dice, papá, es un cafecito. Sabamos. Ya estaba hablando mal del pastor. Entonces, las diferencias culturales son muchas. En los términos, en los procedimientos, en la conducta, en la comida. Les puedo asegurar que la comida, obviamente, si tengo a mi esposa y me escucha acá, que también es colombiana, no, a veces se siente incómoda con mis chistes, ¿no? Porque en privado uno le hace chistes. Entonces, bueno, es muy diferente. Entonces el mensaje transcultural es a toda persona, a toda raza, a toda piel, porque hay un pueblo que no hace acepción de personas. Aleluya. El último punto dice, y lo último, de la tierra, geográficamente, el mensaje de Dios está a lo último de la tierra, ¿sabe qué? Es nuestra Argentina. Tierra del Fuego, Antártida, y quién podrá decir nuestras Islas Malvinas. ¿Ven? Geográficamente hablando. Pero espiritualmente, hasta donde haya 1 metro cuadrado, haya un habitante, ahí me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Con esto te digo, amada iglesia, en el cambio, en el proceso de transformación, de la metamorfosis, del cambio gradual, progresivo, pero seguro de la obra del Espíritu Santo, que comenzó en vos la obra, la ha de finalizar.
te llevará por lugares que vos jamás llegaste a pensar. Si tan solo le crees, vas a ver la gloria de Dios. Las puertas que se te han cerrado, Dios te las va a abrir. Solo Dios quiere que le creas, porque el justo por su fe vivirá. Y para que no te pase lo de 8.1 de Hechos de los Apóstoles, debes obedecer literalmente a esto. ¿Qué pasó en Hechos 8.1? Dice que hubo una gran persecución a la iglesia y tuvieron que dispersarse. Dios permitió la persecución porque no le hicieron caso. Todavía estaban todos en Jerusalén. Cuando lee el contexto, les dijo, vayan a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta la última de la tierra, pero estaban en su lugar de confort. ¿A quién le gusta el lugar de confort? Hoy eran las 4 de la tarde. Terminé de almorzar tarde porque tenemos un negocio y el negocio hasta esa hora estamos atendiendo. Y siempre los domingos, generalmente, almorzamos muy tarde. Veo por la ventana, hermosa ventana. Miré de la ventana hacia adentro, la cama me decía, ven. Y yo le decía, vete de mí, Satanás. En lugar de confort, ¿qué hice? Vamos a bañarnos. Porque está ahí, el lugar de confort. Y ellos estaban ahí, en Jerusalén, no se habían movido. Dios puede provocar en vos un cambio sustancial que te duela, que te puede doler, para sacarte del lugar del confort. Dios te llama no para que te vuelvas atrás. ¿Escucharon esa alabanza? Dios no te trajo aquí para volver atrás. Si los hermanos la saben, sería espectacular terminar con esa alabanza. Hermosa alabanza. Entonces, no es para que te quedes en un lugar de confort, es para que te prepares y te adiestres día a día por la batalla y ser sensible a la voz del Espíritu Santo para ver cuál es la puerta próxima que se va a abrir. Los chicos no se sorprendan. ¿Saben por qué? Porque el tiempo se ha acelerado. Dios dice que iba a levantar las piedras para hablar, y no significa que sean piedras ustedes. Cuando dice piedras se refiere que hasta la misma ciencia secular está avisando que algo grande viene, un gran terremoto que partirá la tierra a más de 9 grados de la falla de San Andrés, que comienza por Japón, por India, por China, pasa por Irán, por Alaska, por Canadá, Los Ángeles, baja por Centroamérica, Bogotá y Chile, y la cordillera de San Juan y Mendoza. Esa es la falla de San Andrés, y ese terremoto está anunciado para la mitad de la gran tribulación, pero ya hay terremotos, hay sismos muy fuertes, más frecuentes, con más intensidad. Esas son las piedras que están hablando, pero Dios no solo quiere que abran las piedras, sino que abre la iglesia de Cristo. ¿Cuántos vivieron este día de gozo y de alegría en este lugar? A ver, bien, este gozo y esa alegría que se mantenga latente, ardiente en el corazón, cuando lleguemos a la casa y mañana empecemos el día, predicarle al de la oficina, predicarle al de la fábrica, predicarle al compañero y a la compañera, aunque te diga qué loco que está. Mi pibe va a un colegio cristiano, que está acá en el S.A., Goyena, y ahí. No todos son cristianos, y en su mayoría son cristianos, y están los que se burlan, pero ellos les hablan de Dios, les predican de Dios. Hoy mi hijo está ministrando, tocando batería, trabaja en un ministerio que está tocando, ejerciendo, tiene 18 años, está ejerciendo el rol de baterista. Mi hijo mayor toca el bajo, mi nuera toca el teclado y están ministrando hoy, en estos momentos, en San Juan, a esta hora. Todos estamos sirviendo a Dios. Iglesia, que tu familia diga, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Así como estás, si quieres cerrar tus ojos, ponerte de pie con la libertad que vos tengas, podemos hablar con Dios y podemos decirle gracias en primer lugar.